Ya, ahora sí, como les decía, les mostré un avance pequeñito en el video anterior. Cuando estamos hablando de consejería, es sumamente importante tener contexto de las habilidades del consejero, del ambiente, qué hacer y qué no hacer. Entonces aquí en este video vamos a hablar de algunos tips que les pudiera hacer más fácil todo este proceso. Primero hay que desarrollar ciertas características para ser consejero. Si usted no la tiene, la puede desarrollar y eso es lo importante, así nos sirve también para crecer a nosotros como profesionales. Lo primero es la empatía. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser capaces de entender lo que está pasando este individuo, esta familia, porque si no lo hacemos así, no vamos a avanzar. Nos sirve juzgar. ¿Ya? Tenemos que desarrollar habilidades de escucha activa y reflexiva. Tenemos que ser capaces de escuchar con todos los sentidos, porque a veces eso es lo que nos va a ir dando señales de cómo avanzar. El tema de ser la calidez y la calidad humana es el tema de acoger, de contener, de ser capaz de entender el sufrimiento del otro. Siempre estar abierto al diálogo. Nosotros como consejeros tenemos que ser capaces de entender, de escuchar y de tratar de aprender en cada instancia. Todos podemos aprender del otro. Tenemos que ser transparentes. Hay veces que no vamos a poder, hay veces que esto nos va a superar. Tenemos que dar un paso al costado cada vez que sea así. Tenemos que transparentar con la persona cómo va el proceso. O sea, este proceso, sabes que no está avanzando, quizás es importante que busquemos apoyo de un tercer consejero, de otro profesional, podría ayudarte mucho, ¿qué crees tú? Etcétera. Tenemos que el nivel ético, bueno, como en todas nuestras atenciones, es sumamente importante. O sea, la persona que llegue a un proceso de consejería tiene que tener la confianza que de aquí no va a salir, que esto es confidencial, ¿cierto? Tenemos que tener una disposición de ayuda, como les decía, el deseo de realmente hacer esto. Yo creo que el que no puede ser alguien obligado que esté haciendo consejería, porque eso no va a generar realmente un vínculo. Y la competencia cultural también es importante, el tema de los valores. ¿Cómo tengo claro hasta qué límite yo no transo? Por ejemplo, yo conozco gente que no trabaja con personas que han violentado, ¿ya? Con víctimas de violencia sí, pero no con el victimario. Y que el victimario muchas veces también tiene problemas, necesita apoyo y necesita esta consejería para tratarse, porque hay personas que de verdad pueden salir de eso. ¿Ya? Entonces, también es importante, además de mis características, preocuparme del espacio físico. ¿Ya? El espacio físico tiene que ser el lugar privado, tranquilo. No sé por qué en atención primaria, bueno, en salud en general, pensamos que porque somos todos de salud, tocamos la puerta y abrimos. ¿Ya? O sea, quizás en un proceso de consejería no va a haber nadie sin ropa, por decirlo de alguna forma, locura, pero sí se abre el alma, se abre todo lo que sentimos, las emociones. Entonces, el no tener esa privacidad es sumamente importante. Poner un letrerito en la puerta, hablar con el equipo con el que trabajamos, definir cuáles son las urgencias por las cuales me van a interrumpir, etcétera. ¿Ya? También tenemos que tener objetivos claros de qué vamos a hacer en cada sesión de asesoría. Tenemos que tener objetivos, ojalá, que un objetivo sea que la persona me diga cómo se sintió hoy, no sé, algo corto, preciso, cumplible, pequeño, alcanzable. Podemos tener objetivos más grandes, por supuesto, pero sí siempre tengan objetivos, perdón, pequeños y alcanzables, porque es sumamente importante manejar las expectativas de la persona que asiste y de nosotros como consejeros, ¿ya? También, aunque no lo creamos, es importante el tema de la documentación. Tenemos que registrar, ¿ya? Nuestra ficha tiene que ser nuestro aliado, tenemos que registrar que desde que un resumen de lo que se habló hasta si yo le sugerí leer un libro, anotarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la próxima sesión tengo que preguntar cómo le fue con ese libro, porque nosotros no tenemos, no sé, 3, 4, 5 pacientes, ¿ya? O personas que vienen con nosotros, son 10, 20, 50, 100 que vamos a ver en un mes quizás. Entonces es importante el reflejo porque además somos un equipo de cabecera. No siempre vamos a atender o acompañar nosotros a esa persona o familia. El desarrollo de una relación de ayuda es inherente a este proceso, ¿ya? Necesitamos trabajar esa relación de ayuda, ver cómo podemos apoyar a estas personas, por eso relación de ayuda, apoyar a estas personas y familias en desarrollar las mejoras que necesitan. Eso es súper importante. Y dar permiso. Tiene que haber un momento de expresión de sentimiento. Eh,
en el contexto de la consejería, nosotros vamos a apoyar, vamos a guiar, pero también es importante que nosotros tengamos nuestra propia instancia. Por eso las reuniones de sector y cabecera son importantes, el autocuidado, el darnos un minuto. Ya es sumamente importante darnos ese minuto para poder ver nuestros sentimientos también. El tener límites es esencial. Ya necesitamos, porque como es una relación de ayuda y de apoyo, muchas veces se puede malinterpretar. Entonces es importante ir definiendo ciertos límites que se van a ir logrando y lo que vamos a poder lograr realmente con estas sesiones, ¿cierto? Entonces establecer límites es importante. Y comunicar afecto, el yo quiero, yo me gusta. Es súper importante a veces reflejar esto, porque si yo doy pie a reflejar algunos sentimientos, también doy la confianza de que las personas lo puedan hacer. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. Eh, Hay situaciones difíciles que vamos a ir enfrentando en este proceso. Primero, personas que son obligadas, me trajeron, mi mamá me mandó, y ahí está el adolescente, ¿ya? La creación de una relación de dependencia. No, es que la señora Paulina me llamó, es que si no está ella yo no puedo, es que yo no tengo que verla, tengo que hablar con ella, porque si no, no puedo avanzar. Los momentos de silencio. ¿Cómo quebramos los silencios incómodos? Sí es importante dar un espacio a la expresión de sentimientos, sí, pero hay silencios que pueden llegar a ser incómodos y no avanzan. ¿Cómo los quebramos? Con un sonido, con un movimiento, le tocamos la mano a la persona, le ofrecemos un pañuelo, ¿ya? ¿Cómo trabajamos esos silencios? Respuestas no constructivas en el sentido de, primero, negar. No, si yo vine porque siempre me puede servir, pero lo que usted me dice para mí no es un problema. Negación completa, ¿ya? Y el bloqueo del proceso de consejería. Hay un momento que podemos avanzar y de hecho no necesariamente es en el inicio, o sea, una respuesta constructiva negativa, como les decía, sino que también uno parte muy bien, pero llega un momento que no avanzamos más, ¿ya? Llegamos a un momento que tenemos que pedir ayuda, tenemos que incluir otros profesionales, tenemos que incluir otras personas de la familia y también eso pasa que lo tenemos que reconocer y saber avanzar. Son situaciones difíciles, por eso está en esta imagen de situaciones difíciles, pero es algo que podemos enfrentar, ¿ya? Dentro de las emociones que podemos encontrar como consejeros son muchas, muchas, porque va a depender la temática, va a depender el ambiente, va a depender con quién estamos, pero algunas, le puse algunas que son las más comunes. Primero la confusión, ¿ya? El no saber cómo avanzar, el no saber hasta dónde involucrarme, no saber si ya lo abrazo o no lo abrazo porque está llorando, y que a veces uno ve a una persona llorar afligida como que le dan ganas de abrazarla, ¿no es cierto? Y a veces hay personas que le repulsa, o sea, como dice una amiga del team ramita, yo no toco a la persona, con la ramita le toco. Ya, entonces, cómo esa confusión de cómo involucrarme y hasta dónde llegar es un tema que tenemos que ir trabajando nosotros como consejeros. La impaciencia, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno, tenemos poco tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, sabemos que lo que estamos hablando, que el enfoque puede ser muy importante, pero los objetivos, los logros son de la persona, no nuestros. Entonces los tiempos también son de la persona. La fatiga y el agotamiento es importante. Tenemos claro que nos tenemos que preocupar de las emociones del otro, de mis emociones, de la ficha, del otro paciente, de lo que pasó en la mañana. Tenemos que trabajar en la fatiga y el agotamiento, es importante. Nos vamos a enojar, nos va a molestar algunas cosas, nos va a molestar algo externo o nos va a molestar algo interno del proceso de consejería. ¿Ya? Oye, pero si cómo esto lo hemos hablado tantas veces y cómo esta señora todavía sigue. Y uno se imagina en la interna diciendo eso y con la misma sonrisa, sin poder decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese enojo? Va de la mano con la impotencia. ¿Cómo vemos que el no poder ayudar? O sea, yo sé que hay que hacer esto, pero no tengo cómo. No puedo, no puedo. ¿Cómo avanzo? Tengo una persona llorando del dolor, pero necesita una cirugía y ya hicimos todo lo posible, las interconsultas, exámenes, y no puedo más. ¿Cómo avanzamos? ¿Ya? El estrés, la presión que genera todo el trabajo psicosocial. También pasa mucho que las carreras psicosociales, psicología, trabajadores sociales que trabajan con nosotros en general, tienen un poco más de formación en el manejo de este tipo de presión, de todo este tipo de cosas. Nosotros, como el resto de los profesionales, no todos,
pero por eso es importante ver cómo vamos a trabajar en equipo este proceso, ¿ya? Cómo no sobrecargarnos también y cómo entender que llega un momento que nosotros tenemos que cerrar la puerta del CESFAM y salir y tener nuestra vida y tener nuestra familia y necesitar ayuda también a veces. Entonces, ya hablábamos un poquito de esto, de cómo se puede complicar la existencia, ¿cierto? Pero quiero darles algunos elementos o tips también del momento de la consejería. Por ejemplo, el efecto eco, el repetir textual el mensaje que nos dirige. Eh, Usted me dice entonces que se siente mal cada vez que su hijo hace esto. O sea, repito textual lo que la persona dice, porque muchas veces eh, como que no nos escuchamos a nosotros mismos como personas, como seres humanos. Entonces, cuando lo escucho, lo reflejo, sirve bastante. Y la reformulación es expresar con nuestras palabras lo que dice el otro. Creo entender, por lo que usted me dice, que al parecer la relación con su hijo está un poco compleja y no se siente cómoda con lo que está pasando. ¿Ya? Es distinto repetir textual. Ahí yo como que cambio las palabras como para ver si hace clic respecto a lo que está diciendo. Reflejo sentimiento, por ejemplo, que tiene que ver con lo que estamos hablando de reformulación, pero también puede ser reflejo de lo que estoy viendo. La veo un poco estresada, la veo un poco cansada. ¿Quiere que trabajemos o conversemos de eso? Abre puertas significa generalmente ahí las preguntas abiertas son nuestro caballito de batalla. Me interesa saber tu opinión. ¿Cómo crees que podemos avanzar con esto? ¿Cuál podría ser el siguiente paso para poder avanzar con este proceso? ¿Cómo lo desarrollarías? Miren, antes de esta despedida hay muchas tips, hay muchas cosas que podemos hacer. La consejería es una intervención, yo encuentro que es muy rica, permite cumplir muchos objetivos, pero tenemos que estar preparados. Es importante que estudiemos, que revisemos. Aquí les dejé material en el aula. Eh, Les dejo acá hasta un video, hay harto material que estudiar, pero yo creo que lo principal es practicar. Ya, entonces, practiquen en su casa, practiquen entre compañeros, porque es importante, aunque sea repetitivo, porque las consejerías no es aconsejar. Yo creo que esa es la principal frase que nos genera tantas dudas, pues tiene que ver con la traducción en inglés de esto. Pero es importante que sepamos la importancia de este acompañamiento del individuo y su familia y el acompañamiento que también nosotros necesitamos frente a este proceso, de cómo vamos a ir avanzando y cómo vamos a ir desarrollando este acompañamiento. Bueno, quiero darles las gracias a todos. Este es el último video del curso, así que espero que nos estemos comunicando por el aula. Les dejo material, les dejo apoyo y la invitación de seguir practicando, de formarnos y de poner en práctica, ojalá, aunque sea parte de lo que hemos conversado, para que les sea útil en su día a día dentro del desarrollo de la atención primaria, que es algo que nos apasiona a todos los que estamos acá, yo creo. ¿Ya? Que esté muy bien, un gusto.